Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo andan inversores? Bueno, acá estamos con una nueva semana, sí, una nueva semana bastante caliente, sí, luego de las elecciones, sí, con esta sorpresa que hemos tenido, así que bueno, semana bastante caliente, con un tipo de cambio bastante volátil, sí, ahí todas las comitentes ahí en rojo también, así que bueno, nada, vamos a estar explicando un poco todo esto, qué es lo que nos dejó y qué es lo que pasó acá con el tema del tipo de cambio y demás. Así que nada, vamos a explicar como siempre novedades internacionales y vamos después a meternos de lleno con todas las novedades locales. Así que nada, quédate ahí y ya arrancamos con todas las novedades. Bueno, gente, bueno, acá estamos, hemos vuelto, sí, para empezar a hablar sobre esta novedad, o sea, sobre todas las novedades que tuvimos esta semana, ¿sí? La verdad que acá estamos, vamos a arrancar rapidito y al grano, como digo siempre. Así que bueno, vamos a arrancar primero con las novedades internacionales, como para siempre ponernos un poco de contexto en lo internacional, y luego vamos a seguir un poco con algunas novedades más también de América, un poco de Europa también y demás, y vamos a continuar con lo que es lo local, que es lo que nos compete en esta clase. Lo que vamos a arrancar, bueno, primero un poco de novedades internacionales. Ahí la verdad que también ahí le traje ahí un poco algunos gráficos para ir viendo de ahora, ¿sí? Pero ¿qué es lo que estamos viendo con la economía internacional? ¿Qué es lo que estamos viendo con Estados Unidos? Bueno, primero, en principio, un poco de presión para la Fed, ¿sí? Toda esta novela que venimos hablando de las tasas, ¿sí? Bueno, ahí se está notando un fortalecimiento en la economía de Estados Unidos, y esto la realidad que le pone un poco de presión al tema también de las tasas. Igualmente la realidad es que ya se está descartando que ahora el miércoles tenemos la reunión de la Fed, sí, ahora acuérdense que el miércoles tenemos, perdón, sí, el miércoles que viene tenemos la reunión de la Fed, y bueno, ya se está descartando el aumento, al menos para esta reunión, sí, hay ya casi un 99% de que se van a mantener las tasas, pero bueno, la realidad que este fortalecimiento que está habiendo en la economía de Estados Unidos le está poniendo un poco de presión a lo que es la próxima reunión que va a tener Jerome Powell el 13 de diciembre, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar el miércoles, sí, el discurso que diga Jerome Powell, y en base a eso también ya vamos a poder tener un pronóstico un poco más acertado. Igualmente, eh, vamos a ver también ahora, más adelante, que aumentó un poco el tema de los porcentajes para lo que sería la reunión del 13, ¿no? Bueno, después, ¿qué está pasando? También le traje acá el tema de los rendimientos de los bonos a 10 años, también le traje un gráfico como para ver también el tema de la curva de rendimiento. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, la realidad que, bueno, disminuyó un poco, sí, después de haber llegado casi ya al 5%, habiendo alcanzado ya valores muy históricos, ¿no? De que no se conseguían de julio de 2007. Bueno, los rendimientos de los bonos a 10 años, bueno, ahí mermaron un poco, bajaron un poquito, sí, habían estado arriba del 5%, bueno, bajaron un poquitito. Sí, esto lo que hace, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que hace es aplanar un poco el tema de la curva de rendimiento, y esto también genera un poco más de incertidumbre en la economía, ¿no? Entonces, pese a que al corto plazo hay un fortalecimiento de la economía, la realidad es que esta incertidumbre sigue estando, y la preocupación por una posible desaceleración económica a futuro sigue estando, ¿sí? Así que bueno, va a depender también esto de lo que pase en la próxima reunión de diciembre, ¿sí? Ahí en la Fed, ahí vamos a conocer un poco más, ya a ver qué es lo que pasa, y si a ver van aflojando un poco el tema de la suba de las tasas. Después también un dato importante, el jueves que viene, el jueves 26, ¿sí? Se va a conocer, perdón, no, el jueves pasado, no el jueves que viene, sino el jueves pasado, se conoció el tema del dato del PBI. También era un dato que se venía esperando. Sí, bueno, la verdad que fue muy favorable. También de ahí es que decimos que también el fortalecimiento de la economía, ¿no? En el corto plazo, la verdad que para lo que fue el tercer trimestre del 2023, la verdad que fue un dato favorable, ¿sí? Este dato que se conoció el jueves pasado del PBI, en donde se reflejó un robusto crecimiento, ¿sí? La verdad que un aumento en el crecimiento, se estaba estimando un 4,3%, ¿sí? Y bueno, la realidad que cerró, el dato salió con un 4,9, ¿sí? La verdad que es un dato muy positivo a lo que se venía esperando, ¿sí? Y muy por encima de lo que venía el segundo trimestre, lo que había cerrado el segundo trimestre. Así que nada, ahora vamos a entrar después
más adelante un poco con lo técnico y ver un poco qué es lo que está pasando con la economía, pero en líneas generales con lo internacional serían esas las novedades. Después que tenemos, bueno, después tenemos para Brasil también un dato importante que se conoció, que está buscando el tema de mejorar su calificación crediticia, sí, al igual que esto pasa, al igual que en el país pasa, al igual que el tema de los bonos, tienen una calificación crediticia. Bueno, la realidad es que durante un evento que hubo ahí con el tema de la calificadora de Moody, ¿sí? Ahí en San Pablo. Bueno, lo que está buscando Brasil un poco es esto de necesita estabilizar un poco el tema de la deuda y demás, así que lo que está buscando es un nuevo marco fiscal, ¿sí? Un nuevo régimen fiscal, ¿sí? Que quiere implementar. Por el momento, obviamente, todavía no lo implementó, pero bueno, si logra implementar este nuevo régimen fiscal, lo que va a producir es una mejor calificación y esto obviamente va a repercutir en toda la parte de los índices brasileños, ¿no? Como es el EWZ. Después que tenemos, bueno, para Europa también algo que la verdad que viene manejando muy bien el tema de la inflación en Europa, ¿sí? La verdad que se espera que el Banco Central Europeo empiece a mermar un poco esto, ¿no? Del tema de los aumentos de las tasas. La verdad que tuvo 10 aumentos consecutivos de tasas bastante altas. Y bueno, lo que se está buscando ahora con esto del enfriamiento de la inflación, que la vienen manejando bien, bueno, lo que están esperando ahora es que empiecen a mermar y empiecen a bajar un poco el tema de las tasas porque se está viendo un estancamiento en lo que sería el bloque económico. Y después, bueno, ya para meternos un poco con la novedad de locales, y obviamente después nos vamos a meter con esto de la sorpresa, ¿no? Lo que fue esta semana, el tema de las elecciones y demás. Pero bueno, antes de meternos en la sorpresa de la semana y en la estrella, ¿no? Que es el tipo de cambio, bueno, vamos a comentar un poco el tema de esto del dólar soja, que ahí el ministro de Economía salió a anunciar que el programa este programa del dólar soja, ¿no? Que es el incremento exportador, se va a extender a todos los sectores que realicen exportaciones al exterior. La verdad que es un dato positivo. Acordémonos que esto del dólar soja lo que hace, tiene un 70-30, ¿no? 70% se cotiza a lo que sería el oficial y pueden un 30% a lo que es del dólar financiero. Lo que hace esto es levantar un poco, ¿no? La cotización, así que bueno, es un punto positivo para poder fomentar, ¿no? El tema de las exportaciones. Después también un dato también interesante que se conoció esta semana, el tema de Flybondi, ¿no? Que anunció que aparentemente quiere empezar a cotizar en el Nasdaq. Acordémonos que el Nasdaq es la segunda bolsa más importante de Estados Unidos después de Standard & Poor's 500. Bueno, nada, ahí con cautela como para seguirlo, sí, también el tema de, como siempre, ¿no? Una nueva empresa que se lanza a cotizar en el mercado, siempre tiene una capitalización bursátil bastante chica, como quien dice, así que, pero bueno, es un buen dato también para la empresa de Flybondi. Después también un dato, ¿no? Esto también que hablamos acá del EMAE, ¿no? El EMAE, que es el estimador mensual de actividad económica. Bueno, también es otro dato interesante, que experimentó un aumento del 0,3% en comparación con el mismo mes del año pasado. La verdad que también es otro dato positivo. Y bueno, la verdad que también después, otro dato también positivo, ¿no? Algo interesante fue el tema de esto de la lluvia en la región del núcleo, ¿no? La verdad que veníamos con esta sequía, sí, en donde el 90% de los suelos se encontraban en estado de escasez hídrica y demás. Bueno, la realidad que, bueno, ahí esta lluvia no es lo que se necesita en sí, se necesita más, pero bueno, la verdad que el trigo se encontraba en condiciones muy malas, ¿sí? Y la verdad que esto la verdad que ayudó bastante. Después también un dato que ahí no les dije, el tema de Sergio Massa, sí, ahí al ministro de Economía, ¿no? El tema que, bueno, ahí informó que las tres principales operadoras de telefonía móvil, ¿sí? Acordémonos, Claro, Telecom y Movistar, principalmente Telecom, que también cotiza en bolsa y demás. Bueno, la verdad que van a llevar a cabo una inversión en conjunta, ¿sí? De 875 millones de dólares. ¿Para qué? Para empezar a esto de empezar a brindar un servicio, este servicio de transmisión 5G, ¿sí? Así que bueno, en las próximas 3 semanas, ¿sí? Van a empezar con todo este despliegue de este servicio, así que bueno, es un proceso de una concesión a 30 años, así que bueno, nada, la idea es que empiecen a brindar dicho servicio. Así que bueno, vamos a ir metiéndonos entonces un poco en detalle con todas estas novedades, ¿no? Bueno, que le fui trayendo. Lo que les traigo acá igual, como para no perder el eje, acordémonos que estamos con
cierre de balance, ¿sí? Esto es un paréntesis que hago en el medio de todo esto. Acordémonos que tenemos cierre de balance, ¿no? Para todo lo que son renta variable. La semana que viene empiezan con la cotización, ¿no? Arranca el día lunes con McDonald's, ni ICBC, bueno, ahí tenemos algunas, ¿sí? Después, la novedad de esta semana la tenemos también el tema del jueves con Apple, ¿sí? También tenemos ahí, bueno, más que nada para que tengan ahí presente, también tenemos el martes Pfizer y demás. Bueno, ahí para que tengan presente un poco el tema de los próximos cierres de balance, ¿no? Que eso también siempre impacta bastante en la renta variable. Bueno, ¿qué es lo que les traigo acá? Acá les traigo el Standard Poor's 500, ¿no? Es algo que veníamos analizando ya en todos los cierres de semana que venimos haciendo. El tema del Standard Poor's 500, si ustedes recuerdan, nosotros veníamos hablando cuando hacíamos el análisis técnico, este es el Fibonacci que ya habíamos trazado en semanas anteriores, y lo que veíamos era que ya había formado la cabeza, hombro, cabeza, hombro, esta figura que habíamos dicho, que dijimos que esto era un fenómeno de reversión, ¿no? Era un fenómeno en donde la tendencia alcista que venía trayendo el Standard Poor's 500, sí, bueno, se iba a revertir. Bueno, finalmente esto se revirtió, esto cayó, rompió con este soporte que teníamos en los 4.300 puntos, hizo acá como un pequeño pullback y volvió a caer hasta los 4.100 puntos, gente. La verdad que una caída bastante importante, así que hay que seguirlo de cerca. ¿Por qué? Porque la realidad que por lo que sería el Fibonacci, ¿no? O sea, el Fibonacci que ya habíamos marcado en semanas anteriores, la realidad que estaría ya en los 0.618, o sea que ya se puede esperar que empiece a retomar un poco al alza. La realidad que esto obviamente depende plenamente de las decisiones que también tome Jerome Powell y de lo que diga también el miércoles que viene, sí, en la próxima reunión, para ya ir perfilando la reunión del 13, pero la realidad que si todo se perfila a un próximo aumento de tasa, hay mucha probabilidad de que esto continúe cayendo, y si continúa cayendo ya nos vamos a los 3.800 puntos, es una caída bastante importante, sí, rompiendo con todos los soportes. Ahora sí, bueno, si Jerome Powell transmite un poco de confianza y un poco de estabilidad con el tema de las tasas, sí, para evitar este estancamiento, bueno, lo más probable es que pueda empezar a rebotar en la línea de Fibonacci en los 0.618 y volver a esta parte de los 4.300 puntos, que era lo que tenemos ahí, este soporte soporte y resistencia que tenemos marcada, ¿no? Así que bueno, nada, tenemos que estar muy a la expectativa de las próximas reuniones que tenemos, y eso también va a desencadenar un poco el comportamiento que tenga ahí el Standard Poor's 500. Acá, como le dije, el tema, bueno, esto ya para la reunión del 13, ¿no? La reunión del miércoles próximo ya está prácticamente dicho que hay un 99% que se mantengan las tasas, pero ya para la reunión del 13 de diciembre, sí, lo que podemos ver que aumentaron las tasas. Recordemos que semanas anteriores estaba más o menos en un 68, 69, 70%, ¿sí? El tema de mantener las tasas. Bueno, esta semana ya estamos a un 79.1%, ¿sí? El tema de mantener las tasas, y bueno, nada, vamos a ver si esto sigue incrementándose, bueno, para poder lograr este retroceso que decíamos en lo técnico para el Standard Poor's 500, pero bueno, vamos a depender prácticamente de los dichos de Jerome Powell, ¿sí? Bueno, acá lo que les traigo un poco es como para ver el tema esto del estancamiento que estamos hablando. Sí, esta es la curva de rendimiento de Estados Unidos, en donde se toma generalmente dos tipos de bonos como estándar, el bono a 2 años y el bono a 10 años. Bueno, acá lo que tenemos es la curva de Estados Unidos, en donde vemos una curva que mayormente es invertida, y lo que está viendo, ¿no? En el corto plazo es que esto, sí, acá tenemos la actual, la que está arriba de la actual versus la del año anterior. Entonces, bueno, hace un año teníamos una curva invertida que la verdad que preocupaba a todos los inversores. Bueno, ahí finalmente Estados Unidos está aplanando el tema de la curva, ¿no? Pero todavía no ha logrado poner una curva normal, como quien dice, ¿sí? Así que nada, la verdad que esto transmite bastante incertidumbre, y bueno, va a depender, como le digo, del tema de lo dicho de Jerome Powell, pero esto transmite bastante incertidumbre, porque la realidad que en el corto plazo, sí, mirando un poco el tema de la curva de rendimiento, ¿no? De los bonos de Estados Unidos, bueno, está prácticamente plana, ¿sí? La verdad que está prácticamente plana, así que todavía no se ha logrado revertir esta tendencia que teníamos, ¿no? Invertida en el tema de hace un año, que teníamos directamente prácticamente bonos a 10 años con un rendimiento inferior, ¿no? Así que nada, esto como para que tengamos un poco ahí el contexto de cómo venimos, ¿sí? En lo que sería lo internacional.
¿Y cuál fue la sorpresa de esta semana? Bueno, la sorpresa de esta semana, gente, la sorpresa de esta semana, ¿quién lo iba a esperar, no? Bueno, la sorpresa de esta semana es, obviamente, tuvimos las elecciones, ¿sí? El domingo pasado, y al margen de que el mercado ya venía, ¿no? Esto de estimando un balotaje, ¿sí? Entre Massa y Milei, la realidad que no se esperaban estos porcentajes, ¿no? O sea, sí se esperaba un balotaje entre Massa y Milei, pero la verdad que con el tema de los resultados de las PASO, se esperaba de que Milei saque un porcentaje un poco más amplio, ¿sí? A lo que sacó, la verdad que la va a tener difícil, pero bueno, esta sorpresa fue la sorpresa de la semana, que lo que hizo fue transmitir una volatilidad enorme a la estrella de esta semana, que fue el tipo de cambio, ¿sí? Al margen que ambos candidatos, tanto Milei como Massa, son pro mercado, la realidad que el mercado lo notó bastante negativo, esta sorpresa, ¿no? Fue una sorpresa y entonces, como toda sorpresa, el mercado lo tomó en forma negativa, ¿no? Y eso fue lo que hizo también repercutir bastante al tipo de cambio. Entonces, como para meternos un poco, ¿no? En esto del resultado de las elecciones, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, primero, ¿qué teníamos antes? Porque ¿por qué esto transmite volatilidad al tipo de cambio? ¿Por qué el mercado lo nota negativo cuando decimos que ambos candidatos son pro mercado? Entonces, ¿por qué decimos que el mercado lo notó en forma negativa y por qué impactó tanto en el tipo de cambio, ¿no? Porque, bueno, de ahí el tema de todas las consultas que vemos, el tema de las comitentes en rojo y demás. Bueno, la realidad es que primero tenemos que posicionarnos qué es lo que teníamos preelecciones, qué es lo que veníamos con antes de las preelecciones. Bueno, veníamos de unas PASO en donde Milei había sacado un muy buen porcentaje, ¿sí? De lo que sería el tema de sus votos, la verdad que había sacado un muy buen porcentaje, hasta había gente que, bueno, obviamente las estadísticas decían que iba a haber balotaje entre Massa y Milei, pero hay muchos también que decían que hasta podía llegar a haber ganado en primera vuelta a Milei. Bueno, la realidad que teníamos luego de las PASO y en las preelecciones, bueno, que si Milei ganaba, ¿no? Ya se empezaba a hablar esto de la dolarización, el tema de la dolarización y era algo de esto que se venía hablando mucho, ¿no? Que era el tema de como su fuerte dicho, ¿no? En el tema de Milei. Bueno, la realidad que, ¿qué es lo que hacían los inversores? Bueno, como que se anticipaban. Digo, ¿no? Esto ante esta posible dolarización de Milei, bueno, lo que empezaron a hacer los inversores es anticiparse y empezar a dolarizarse. La realidad que todos querían dolarizarse, inclusive hasta gente que no tienen experiencia ni saben de inversiones, ¿no? Dejaron de hacer plazos fijos para empezar a comprar dólar. O sea, salían del peso. Había gente que no eran inversores, que tampoco sabían nada y sin embargo salían del peso y se iban a dólares, ¿sí? Compraban dólar, sí, el informal, o compraban dólar a través de lo que serían los dólares financieros y demás. Entonces todos empezaron como a dolarizarse y eso ¿qué es lo que produjo? Obviamente, digo, cuando hay un exceso de demanda, eso produjo una fuerte suba en el tipo de cambio. Entonces lo que pasó, ¿no? Es que nosotros veníamos con un tipo de cambio que iba subiendo en forma paulatina, como siempre, pero normal, ¿sí? Y frente a esto, a esta victoria de las PASO de Milei, bueno, todos salieron a dolarizarse y eso hizo que, obviamente, el tipo de cambio haya llegado a los 1000 y haya superado los 1000, ¿sí? Así que, bueno, fue una fuerte suba en el tipo de cambio e inclusive en tema de lo que es todo lo futuro del dólar, también fueron en aumento, ¿no? Ahora, ¿qué pasó cuando llegó el tema de las elecciones, ¿no? Esta sorpresa que notamos acá, el tema de los resultados, fue un resultado sorpresivo, no era un resultado que se esperaba de que Massa saque un 36%. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, nada, se vuelve todo como al sistema anterior, ¿no? Esto de que volvemos a la antigüedad, volvemos a esto de retomamos el resultado adverso de las PASO, ¿no? En donde, ¿qué teníamos? Tenemos un tipo de cambio planchado, ¿sí? Entonces volvemos a lo anterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, ¿no? Primero que el tema de los resultados, este resultado sorpresivo, hay muchos que también lo atribuyen a que hubo un aumento significativo en la cantidad de votantes, digo, ¿no? Esto también hizo que también saque un mejor resultado Massa. Pero digo, independientemente de esto, ¿sí? El dólar oficial que, no el dólar oficial, perdón, si los dólares financieros que fueron al alza y todo y demás, bueno, lo que pasa ahora es que se vuelve a estancar, ¿no? O sea, se vuelve como a planchar. Hay una fuerte baja en el tipo de cambio de todos los dólares. ¿Por qué? Porque nada, obviamente seguimos con el mismo ministro, con el mismo gobierno, entonces digo, lo que se hace, ¿no? El dólar oficial se mantiene estático, al menos, por lo menos, hasta las próximas elecciones, mediados de noviembre. Entonces digo,
frente a un dólar oficial, digo, todo empieza como a mermar nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Digo, ¿no? ¿Qué se espera ahora por el tema de esto? Bueno, primero, obviamente, mucha incertidumbre, ¿no? O sea, la realidad que vemos que el mercado reaccionó en forma negativa. ¿Por qué reaccionó en forma negativa? Digo, ¿por qué? Porque como que volvió todo a lo anterior, ¿no? Digo, esta vorágine de que había pasado, lo que había pasado en las pasos y demás, bueno, volvió todo a nuevamente a mermar todo, ¿no? Entonces, la realidad que por un lado fue por eso fue que reacciona en forma negativa, no porque Massa sea no sea pro mercado, sino porque reaccionó en forma negativa el tipo de cambio, ¿no? Y bueno, y después, ¿qué es lo que se espera? Bueno, ahí tenemos también la noticia de que Burrich termina apoyando a Milei, ¿no? Vamos a ver cómo repercute eso en los votantes de Milei, pero lo que sí podemos ver que este apoyo de Burrich hacia Milei lo que provocó fue que Barrio Nuevo retire su apoyo de Milei, sí, que era el único peronista, como quien dice, que apoyaba a Milei, bueno, retiró su apoyo, así que eso puede también influenciar en la cantidad de votantes finales que después reciba Milei, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Y obviamente la realidad es que hay mucha incertidumbre, como dije al principio, sí, porque algunos dicen que puede Milei revertir esto, otros dicen que ya no lo puede revertir y que va a ganar Massa. Entonces, bueno, la verdad que hay mucha incertidumbre, sí, a lo que vaya a pasar con el tema de las elecciones. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, nada, como le dije, acá teníamos, bueno, lo que es, obviamente le traigo como siempre el gráfico de lo que sería el AL30, los Bonar, Argentina y demás. Bueno, esto por qué se lo traigo porque está muy relacionado con lo político, ¿no? Entonces, la realidad que acá teníamos como después de las pasos todo esto empezó a bajar, la realidad que empezó a subir y nuevamente ahora, ¿no? Conocido esta sorpresa, ¿sí? De que ganó, digo, de los puntajes que sacó Massa, bueno, se volvió a caer y volvió a los 26, o sea, lo que había retomado, ¿no? El tema de todo el L30 y demás, que había retomado a los 20 28, 28, como es, a los 28 dólares que había retomado. Bueno, la realidad que cayó nuevamente a los 26, así que esto para mí hay que seguirlo muy, muy, muy de cerca, porque si sigue cayendo, miren, la realidad que después de los 26 no tenemos ninguna otra resistencia y no iríamos a los 22 dólares, la verdad que serían histórico, ¿sí? El tema de esta cotización para lo que sería el L30, ¿no? Después, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, acá lo que le tengo es el tema del tipo de cambio, me dio a través del activo del Galicia, ¿sí? Acá tenemos cómo pudimos ver cómo venía en aumento y cómo, la verdad que, cómo aumentó bastante, ¿no? Superando el tema de los 1000, la verdad que fue un aumento bastante. Y bueno, acá lo que vemos es cómo cayó. ¿Cómo cayó luego de qué? Luego, como decíamos, venimos diciendo, con el tema de esta sorpresa que se conoció, ¿no? Del puntaje que sacó Massa, la realidad que vemos que cayó a 870 el tipo de cambio, ¿no? Esto obviamente es el contado con liqui medido a través del Galicia. ¿Qué se espera? Y la realidad que se espera que se puede caer un poco más. Sí, acá yo lo que hice fue tirarle también un Fibonacci, ¿no? Y la verdad que todavía al 0.618 podría llegar más o menos a 840, 845, 850, ¿sí? No debería caer más que los 850. Vamos a ver obviamente qué es lo que pasa, pero la realidad que se va a mantener bastante estable, al menos ahora hasta el tema de las elecciones, ¿sí? Bueno, así que nada, acá le traigo también el tema medido por Raba, ¿no? Acá le traje, lo que le traje es la semana anterior versus la semana ahora, ¿no? Para hacer este comparativo, cómo teníamos un contado con líquida 1110, ¿sí? La verdad que estaba bastante alto y cómo cayó a 856, ¿no? Obviamente este es el contado con liqui, no es medido por Galicia, sí, esto es a través de Raba, así que por eso también es un poco más bajo. Y acá lo que vemos es el MEP, cómo estaba a casi 900 pesos por dólar y bueno, cómo cayó a 818, ¿no? Y bueno, obviamente el MEP LED, ¿no? Que es el que más asimila el tema de las obligaciones negociables, como estaba a 9.50 y ahora está a 8.50. Entonces, esta baja también, ¿no? Digo, esta baja de 9.50 a 8.50, eso hace lo que también las veamos nosotros las comitentes en rojo. Porque esto, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Porque algunos decían, bueno, sí, bueno, la verdad que quiero irme el viernes, decían, che, no sé si vender e irme, pero no, no son ganancias. Lo que tuvimos acá esta que nosotros veíamos la comitente en verde, ¿no? Hacia semanas anteriores, lo que veíamos no era ganancia, era
era el aumento y la actualización del tipo de cambio. Digo, esto es como tener dólar en mi bolsillo. Digo, si el dólar está a 800 y yo tengo $100, digo, bueno, tengo un tipo de cambio, pero si el dólar aumenta, digo, yo sigo teniendo los $100, no tengo ganancia, lo que aumenta es el tipo de cambio. Bueno, lo que estamos viendo ahora, sí, es una baja en la comitente, sí, están todas las comitentes en rojo, pero porque básicamente lo que sería el MEP-LEDE, que es lo que está relacionado con el tema de las obligaciones negociables y demás, lo más asimilar, como quien dice, la verdad que también bajó ese abismal, bajó 100 pesos en una semana. Entonces, obviamente, todas las comitentes van a estar en roja, ¿no? Ahí también el Rigo País, que no se lo traje acá en el gráfico, pero también el Rigo País ahí estuvo bajando algunos puntitos, sí, a 2.560 puntos. Pero bueno, obviamente todavía sigue bastante alto, un Rigo País a 2.560 puntos es un Rigo País bastante alto. Y después, ¿qué es lo que le traigo acá? Bueno, acá le traje este comparativo entre el MEP y el contado con liqui para que vean cómo a semana anterior, cómo venía esta brecha, ¿no? Que decíamos, che, esta brecha es bastante alta, esta brecha es bastante, digo, era bastante anormal, ¿no? Una brecha bastante alta. Dijimos, ¿qué es lo que dijimos? Bueno, seguramente el contado con liqui va a tener que mermar, ¿sí? Independientemente de quién gane, iba a mermar. Obviamente con los resultados de Massa mermó de una forma bastante más aguda, como quien dice, ¿no? Más abrupta. Entonces mermó y la verdad que hoy en día el MEP versus el contado con liqui, la brecha está prácticamente iguales. Y de hecho lo vemos acá, digo, tenemos un contado con liqui de 8.56 contra un MEP de 8.20. Digo, la verdad que la brecha mermó un montón. Entonces, la realidad que esto lo que hace, bueno, esto favorece también un tema para todos los inversores que quieran hacer exportaciones, no exportaciones, digo, sino, digo, de dinero, quiero decir, ¿no? De que quieran tal vez llevarse el dinero al exterior o esto de si tienen inversiones acá en la Argentina y quieren tal vez pasar las inversiones, los CEDAR que tienen, pasarlos a acciones en el extranjero. Bueno, esto favorece también toda esta migración, ¿no? De lo local a lo extranjero, porque ¿qué es lo que pasa? Digo, acuérdense que el contado con liqui es un dólar extranjero y el MEP es un dólar local, ¿no? Entonces, esta diferencia al achicarse lo que hace es minimizar el tema de los costos para poder hacer esta migración, ¿no? De lo que serían de pasar de activos locales a activos extranjeros. Así que la realidad que para los inversores que quieran pasar sus inversiones al extranjero, bueno, es una buena oportunidad para hacer ese movimiento, ¿no? Y bueno, y acá lo que le traigo también un poco, nada, como siempre, ya esto igual se lo traigo más que nada a modo de ejemplo, nada más, pero bueno, sabemos que tenemos un dólar oficial planchado para que vean cómo la brecha también entre el dólar oficial y el contado con liqui, obviamente al mermar el contado con liqui, mermó también esta brecha. Igualmente la brecha sigue siendo bastante amplia, seguimos teniendo un dólar planchado, ¿no? En 367, entonces aunque merme el contado con liqui, la brecha sigue siendo, la verdad, bastante alta porque lo que está bajo no es el contado con liqui, sino lo que está bajo es el dólar oficial, ¿no? La verdad que esto de tener un dólar oficial planchado obviamente repercute bastante en todo, entonces digo, esta brecha no es perjudicial, la realidad es que no es beneficioso, ¿no? Tener tanta brecha entre el contado con liqui y lo que sería el oficial, ¿no? Porque obviamente también no favorece al tema de las exportaciones y demás, y nosotros lo que necesitamos también es tener el tema de los ingresos de divisas, ¿no? Al margen de que con todo esto del dólar soja, esto sí lo favorece porque lo que hace es tener un 30% a un dólar financiero un poco más competitivo. Así que bueno, gente, nada. Estas son un poco las novedades. Como para cerrar, les traigo el tema de las obligaciones negociables, como siempre, como para traerle un poco el tema de las obligaciones negociables, algunas muy interesantes, ¿sí? Al margen de que las comitentes hayan bajado a lo que sería en peso, ¿no? Si lo miramos en peso, obviamente todas las obligaciones negociables bajaron, ¿sí? Porque bajó el tipo de cambio, pero también hay algunas que bajaron, ¿sí? Como puede ser la ARC1D, ¿no? De aeropuertos y demás, ¿sí? Inclusive también algunas de IPF, han bajado en dólar, lo que la hacen un poco más
un poco más interesante, quiero decir, ¿no? Porque lo que hace es aumentar un poco la TIR, entonces, digo, la baja en el precio hace aumentar un poco la TIR, la tasa de rendimiento, entonces, la verdad que se tornan un poco más interesantes. Así que, bueno, ahí tenemos algunas ON interesantes como siempre, igual cada uno como siempre hará sus propios análisis o con sus propios asesores, pero bueno, nosotros simplemente, como siempre digo, es traerle la información, ¿sí? Para que cada uno tome sus propias decisiones, ¿sí? Así que, nada, un poco eso. Así que bueno, gente, nada, con esto terminamos, sí, como siempre tratamos de hacer las novedades lo más rápido posible y vamos al grano, sí, pero bueno, estas son las novedades de esta semana, como siempre ahí le dejo mi QR, sí, para que le quede escanear, como también tenemos ahí el tema del link, si quieren entrar ahí para el tema del WhatsApp, bueno, ahí tienen mi número de teléfono, sí, como siempre, estamos siempre a disposición, brindando información y cursos de capacitación sobre todo lo que es inversiones, cursos de inversiones en bolsa, introductorios, análisis técnico, nivel avanzado, intermedio y demás, sí, y estamos también con el curso de obligaciones negociables, un instrumento tan, pero tan importante e interesante, ¿sí? Así que nada, cualquier cosa ahí o cualquier duda que tengan, me escriben y si no, nos vemos las próximas semanas con más novedades, ¿sí? Nos vemos. Hasta luego, gente. Buenas tardes.